Bienvenidos para comentar los temas que han hecho noticia en materia política en las últimas semanas y que dicen relación con un tema transversal, diríamos, en cuanto a lo que significa probidad, lo que significa el servicio público y esa entrega que se hace mucho oferta en las elecciones y que después, en el transcurso del desarrollo de la función del cargo, pareciera que se van olvidando. Para comentar estos temas, hoy día tenemos dos invitados muy especiales. El Parlamento se hace presente con el diputado Jorge Ratget, presidente además en la región de la Araucanía de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Hacía tiempo que no lo teníamos por acá. Sí, muy buenas noches a ti, Miguel Ángel, y también buenas noches al otro entrevistado, don Mauro Salazar. Lo estoy presentando yo antes de presentarlo a usted. Y saludar, por supuesto, también a nuestros televidentes. Suele suceder eso. Ya lo anticipaba, está con nosotros Mauro Salazar, sociólogo de nuestra universidad, académico de distintas universidades, ensayista, columnista de medios nacionales, La Tercera, El Mostrador de Clinic y naturalmente de medios argentinos, y actualmente se encuentra vinculado al doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera en la elaboración del Observatorio de Comunicación Crítica y Sociedad. Un día vamos a hablar de eso, Mauro. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, gracias Miguel Ángel. Saludo al diputado Jorge Ratget también, a la audiencia que nos sigue, así que un placer compartir de nuevo acá en UFRO Medio. Bueno, si es que tuviéramos que hacer un resumen de lo que está ocurriendo y que nos dio sentido para convocar esta mesa de opinión esta noche, hoy día civiles y militares están a puertas de los tribunales. Veíamos un ex general, comandante en jefe del ejército, como está a la espera de una sentencia que puede ser hasta de 10 años por un tema ahí de fraude de dinero, pero también se ha llenado la pantalla, se han llenado metros, yo diría, de la prensa escrita con esta situación que se está dando particularmente en Antofagasta, pero ojo, habría que revisar qué está pasando en el resto de las regiones con esta entrega de dineros a instituciones particulares y donde entre medio hay funcionarios públicos, hay relaciones que son también vinculadas a matrimonios o de parejas a lo menos y que en definitiva también tienen fuerza para permitir que se avance en estos temas y es por eso que creemos que es importante ir analizando qué está ocurriendo respecto al desempeño de los servidores públicos. ¿Existe relajo en la fiscalización en el Estado, señores? Mauro, ¿qué dice usted? Sí, mira, yo creo que de todo esto que ha ocurrido habría que hacer una pequeña genealogía que puede sonar algo así como chascarrienta o cómica, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con toda la escandalización de nuestra democracia. Los Cabal, Feñita Bachelet, etcétera, los perdonazos Johnson, bueno, y el riesgo potencial que esto tiene es que también se pueda constituir, en términos de lo que ocurre con el caso del Frente Amplio, en un cuestionamiento a toda la higiene verbal, digamos, las líricas, los purismos con los cuales llegaron al gobierno. Y todo indica que el giro al realismo, digamos, a esta dimensión más pragmática, de asumir la cuestión del orden, de los equilibrios, las burocracias con su inercia, el desbande de las multitudes, las autoridades fiscales, etcétera, todavía no le ha alcanzado. Entonces, es muy evidente, por ejemplo, el día de hoy, cuando la declaración de Fidel Espinosa, diputado del Partido Socialista, y también de un personaje que es absolutamente equilibrado, como creo yo, Carlos Monte, también imputan, fustigan duramente a el discurso, creo yo, higienizante, napoleónico suelo llamarlo, con el cual el Frente Amplio se instala. Vale decir, el ritual de desradicalización y todo lo que tiene que ver con los llamados aliancistas, algo así como la restitución del elwinismo al interior del FEA, todavía no logra surfear estos fenómenos. Por lo tanto, sigue ahí una cuota de litigio, de castigo, ¿ya?, en términos de que el significante probidad lo tienen que practicar y que no es solamente parte de un campo retórico, discursivo, sino que esta es la hora, esta es la política y estas son las reglas del juego en definitiva. Por lo tanto, creo al mismo tiempo que al girar ese otro fenómeno, en clave de realismo, moderar los discursos, condenar, digamos,
autoritarismos de izquierda, lo que me parece saludable. El Frente Amplio ha tenido esa virtud, por llamarlo de alguna manera, que han también capturado en hacerse cargo de esa nueva agenda de gobernabilidad, de restituir una suerte de épica del realismo, y no así la épica transformadora, que a mi juicio se cae el 4 de septiembre, y después tiene el colofón con, digamos, este paso a polca de republicano, y por lo tanto eso lo obliga a seguir girando en la clave de orden, de seguridad, ¿ya? De mecanismos de autoridad, etcétera, y de establecer roles liberales en un contexto de falta de oxígeno político. Por lo tanto, yo agregaría lo siguiente. ¿Ya? Creo que nos encontramos frente a un fenómeno donde no hay izquierda, porque a diferencia, por ejemplo, del tiempo de la transición, de última, el mundo del PC, pese a su condición testimonial, tenía a la Gladys Marín, y Gladys, y lo digo con mucho respeto, era aún una barrera de contención. En el mundo público algo nos pasa, algo está sucediendo que nos lleva a caer en estas situaciones que son preocupantes, no solo porque son dinero y son dineros públicos, sino porque en definitiva también aquí hay un tema de confianza de la comunidad. ¿En quién confío? A ver, lo que llama la atención es que a pesar de que hemos avanzado en mejor y más legislación que permite entregar mayor transparencia a la ciudadanía y que también sanciona más drásticamente la corrupción, a pesar de eso, siguen existiendo casos en el camino. Y una de las razones por las cuales se ganan elecciones o se elige a las personas es porque dice: yo no voy a caer en la corrupción. Sí. Yo voy a hacer las cosas distintas. Yo moralmente estoy en mejores condiciones que los anteriores, pero a pesar de eso, a pesar de la mayor transparencia, hoy día con toda la información que se maneja, los computadores, todo se sabe cuánto ganan, dónde van las platas, para qué lado, se han aumentado las sanciones, se ha caído igual en lo mismo, incluso quizás más que antes, a pesar de que se ha vendido además esa imagen de que somos distintos o son distintos. Bueno, estamos en una situación bien compleja y eso es muy delicado, porque la ciudadanía sigue perdiendo confianza en la clase política. Entonces, al final, claro, opta por un lado, otra por otro lado y finalmente se encuentra que está en el mismo callejón. Y eso es muy delicado para un país como el nuestro, que dentro del escenario latinoamericano aparecemos como un país, o aparecíamos como un país bastante más serio y como para que vinieran a invertir, para que se tomaran decisiones con nuestro país, se hicieran convenios internacionales, y con este tipo de cosas nos empezamos a desmembrar, a derrumbar, y eso es delicado pensando en la actual administración o en las futuras que puedan venir. Porque cualquiera que quiera tomar decisiones o convenir a acuerdos con un país necesita también internamente tener cierta certeza de qué es lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 4, 5 o 10 años más. Sí, lo que usted me plantea, diputado, Mauro, yo no sé si lo comparte, y que esta imagen que damos como país nos lleva, por ejemplo, a la relación que tenemos con Estados Unidos, en que se nos ha anunciado que se nos va a quitar la posibilidad de tener una visa que es de preferencia para los chilenos, porque en definitiva no se está cumpliendo con lo que pide el país del norte. Sí, mira, yo ahí tengo un matiz. Efectivamente, el país entró en un ciclo de ebullición que partió a lo menos, yo diría, durante el 2005. 2006 tuvimos el primer movimiento con esta pureza destituyente del mundo de los pingüinos, ¿ya? Movimiento del sur de Chile. Posteriormente entramos en un movimiento crítico mesocrático que no marchó, insisto, a los territorios, sino más bien al Congreso. Y lo del 2019, que se instala en otra lógica. O sea, yo creo que lo del 2019, con toda la violencia, el vandalismo, digamos, el fetiche, todo lo que ocurre, no tiene que ver con lo del 2011. O sea, yo no veo líneas de continuidad, digamos, estrictas, ni tampoco globales. Creo que la del 2011
es cuestionadora, es impugnante, digamos, pero tiene que ver con políticas de Pibonono, con el movimiento estudiantil, ¿ya? Esencialmente, con una capa media que se suma, pero lo del 2019 es una rabia mucho más fulgurante, erotizada, etc. Pero a pesar de eso, hay muchos discursos, escuchaba el de Juan Pablo Luna el otro día, que señalaba algo así como la necesidad de restituir un acuerdo de salvación nacional. Estamos en un contexto ciertamente crítico, eso es pero innegable. Requerimos seguridad, protección y también política de los acuerdos. Pero el caso chileno no es un Estado fallido, y esperemos que no lo sea. No estamos, digamos, en el caso colombiano, que no es solamente, escúsenme, la guerrilla y Pablo Escobar. O sea, sí. La sociedad colombiana está estructuralmente quebrada después de Gaitín, diría yo, año 48, año 50, y esa sería una pregunta que habría que colgar. ¿Por qué Colombia, sin un ánimo xenofóbico, nuestras élites permiten el ingreso en una sociedad en donde Estado, mercado y sociedad civil están absolutamente fracturados? Pero en eso, Mauro, perdón, y yo no sé si comparte, diputado, pero tenemos un tufillo de algo que nos llegó y que lo estamos viendo, perdón que use ese término, pero que nos llegó y que lo podemos ver en la página roja, y ojo, ya no tan solo en la página roja de los medios de comunicación, los canales de televisión y la prensa escrita recoge, y las radios también, el asesinato de cada día. En una moto que llegaron 2 o 3 tipos y le disparan, lo veíamos en un ejemplo de anoche en Santiago. Entonces, también nos está cambiando la realidad en ese aspecto. Y si es que esto lo subamos a la situación que vemos en el ámbito político de poca transparencia, la verdad es que el cóctel es bastante complicado para el país. Bueno, hay sectores en nuestro país y en nuestra región donde no se vive ni se duerme tranquilo. Y eso no es normal para un país, ¿no es cierto?, que quiere avanzar. Usted lo sabe muy bien, en la provincia de Malleco. Yo no quiero colocarme yo como ejemplo. Pero viene al caso. Pero viene al caso. Y eso claramente resiente en todo lo que significan las decisiones internas que cada uno quiera tomar el día de mañana. Las decisiones familiares, las decisiones económicas, las decisiones sociales o las que se quieran, si no hay seguridad ni siquiera para saber dónde uno puede estar más tranquilo, es complicado el tema. Uno se pregunta, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿O cuándo me toca a mí una situación que vivió mi vecino, mi conocido, mi familiar o algún absolutamente desconocido? Entonces, eso también va rompiendo, va destruyendo la convivencia interna en nuestro país. Esa es la verdad. Es un tema que es angustiante muchas veces cuando uno, estando en la clase política, dice, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿En qué camino tomamos para salir de esta situación que se ve compleja de poderla abordar con seriedad? Sí, me escribe María Elena Bello, me dice, al final queda la sensación que más que ver el problema como eje principal a trabajar, los sectores se atrincheran y se atacan entre sí con la lógica, pero tú también robaste y robaste más. No, pero tú robaste más. Más que ver el tema de la corrupción como problemática, más allá del color político, dice, es su humilde opinión, Mauro. Bueno, y eso yo creo que en definitiva es lo que agrava, sí, un fenómeno serio y de difícil resolución, que en Chile se abrió una grieta en donde el polo institucional, por llamarlo de alguna manera, partidos políticos, digamos, Estado, las instituciones como tal, el polo normativo, entró en fractura con el polo deliberativo, sociedad civil, incluso algunos movimientos culturales y también los movimientos sociales. Por lo tanto, la pregunta es cómo redomiciliar en la subjetividad de la gente el sistema político. Y esa es una cuestión absolutamente larga, 2, 3 lustros, a riesgo de pitonizo, ¿ya? Hemos tenido en todo caso experiencia en Chile, para que no lo leamos todo en negro, de lo que se abrió con la cuestión social, que no se arregló con el primer Alessandri, y se estabilizó la sociedad chilena en términos de 20 años, eso tiene que haber sido 2 décadas a lo menos, con Pedro Aguirre Cerda del año 38. Por lo tanto, seguimos al interior de un ciclo de conflictividad expansivo. Eso se mantiene, de un lado. De otro, me haría la pregunta, ¿tenemos élites? Lo digo de modo transversal, ¿ya? En partidos políticos, en cultura, no entendiendo la élite como una cuestión homogénea, ¿ya? Digamos, como una cuestión
que habría que desmasificar más bien. Y yo creo que el país también ha entrado, producto del propio modelo, con sus virtudes y sus defectos, más bien en producir gente con dinero, ¿ya? Entonces, tú tenías, a propósito de la construcción de medios, élites letradas, reflexivas, digamos, que incluso uno podría situar, con cierta nostalgia o con cierto modernismo, los discursos en el Torre, los intercambios de Salvador Allende con Pancho Burne, discutiendo una política de salud, ¿ya? En términos mesocráticos, elitarios, etc. Ese fair play, digamos, el que se quebró, ¿ya? Que incluso algo de eso vimos durante los años 90, y por lo tanto entramos en este manicomio lingüístico, ¿eh? Y este manicomio lingüístico, cuando se rompen las fuentes dispensadoras de sentido, lo que incluso estaría en un cierto tomismo de la derecha, la Fundación Jaime Guzmán, o en una derecha protestante, Mansuy, Herrera, Svensson, digamos, a propósito del libro Salvador Allende, ha resentido incluso esa clave, digamos. O sea, todo lo que tiene que ver con la crisis, por ejemplo, de la Iglesia, las formas de mediación. Antes tú identificabas a un sujeto de C, digamos, que tenía algún tipo de emplazamiento o de tendencia. Por lo tanto, el fenómeno de la desafiliación yo creo que llegó para quedarse, es de características estructurales, y al mismo tiempo hay una tradición en Chile de una democracia de partidos e instituciones que logró resistir un fenómeno tan duro como la revuelta, que habría que compararlo incluso en términos de tiempo con el Mayo francés. Fueron 6-7 meses, Mayo tiene 8, ¿ya? Y lo que lo obstruye ahí en parte, buena parte, de más que en parte de modo sustantivo, tuvo que ver con el COVID. Por lo tanto, las variables tienen que ver con eso. O sea, descentramiento por un lado, ¿ya? Crisis de representación, crisis de mediación, un sistema medial que prolifera, multitexto, la vorágine de la digitalización con su ralea, y por lo tanto un cambio generacional que no asiste tampoco a pastorado, a relatos curatoriales, que tiene que ver con las transformaciones, digamos, globales. Sí, ahora yo diría que aquí hay una situación de que la persona que está en estos hechos que obviamente a las luces de todos son a lo menos sospechosas, porque claro, en Chile nadie es culpable mientras no se pruebe. Pero estamos todos bajo sospecha. Sí, pues, claro, diputado, pero a eso lamentablemente no se dan cuenta del daño que le están haciendo a su sector político, porque hoy día está la cosa en el lado del presidente, y yo creo que el presidente Boric, mira, dice, ¿cómo me metí en esto cuando él poco o nada, a lo menos sabía? En política y en este tipo de cosas, las responsabilidades individuales rápidamente se transforman en responsabilidades colectivas. Y ahí quien asume normalmente o aparece o aparentemente tendría que asumir la responsabilidad colectiva es el que está más arriba, digamos, el presidente de la República. En manos de él está la posibilidad de poder dictar ciertos parámetros, y aquí hay que ser bien pragmático. Aquí caiga quien caiga. No importa del lado que sea, si es amigo mío, no es amigo, si es familiar, porque la única manera de salvar a un país, ¿no es cierto?, salvar a un gobierno, es decir, aquí yo necesito transparencia total, porque yo soy el que también está a cargo de lo que significan las finanzas y los recursos de todos los chilenos, y para eso necesito que incluso, aunque mi gente se vea involucrada en situaciones complejas, tengo que sancionar, tengo que investigar y tengo que darle transparencia, porque de otra manera las defensas corporativas finalmente hacen que se hunda el barco entero. Y aquí claramente el presidente tiene la posibilidad de pegar un golpe en la mesa y poder pedir que se sancione a las personas que están involucradas en este tipo de cosas y no hacen ninguna defensa. Aquí, por eso que aquí el dicho caiga quien caiga es algo que el presidente tiene que asumir, porque le quedan 2 años y medio todavía por delante en una situación compleja en la que está involucrado, y nosotros, al menos como oposición, vamos a fiscalizar todos los actos de gobierno, pero también pensando en el bienestar, ¿no es cierto?, y en el éxito de lo que significan las políticas sociales que se lleven adelante y que beneficien a toda la gente. Uno no puede hacer oposición por oposición, tiene que ser responsable, y si uno quiere ser gobierno el día de mañana, también tiene que pensar de que el país tiene que uno recibirlo con cierta estabilidad y no destruido total a costa de una fiscalización que tampoco dé la oportunidad de poder reflotar y mantener el barco en un rumbo
más o menos decente, por así decirlo. Claro, estas situaciones se ven rápidamente reflejadas en la aprobación del presidente. La enfermedad de temporada le costaron 8 puntos, que había ganado en su mensaje presidencial el presidente Boric. El CINCE lo golpeó otra vez con otros números. ¿Cuántos puntos le va a costar este tema que está en presencia hoy día en el país al presidente Boric en la encuesta del próximo lunes? No, yo creo que él va a arrastrar 20, 15 puntos y eso va a ser una cuestión que incluso se va a tornar crónica, pero que creo que es crónica en los presidentes que incluso vengan, ¿vale? Es decir, se acortan los periodos, estamos en un intervalo, en un interregno de deslegitimación de las instituciones, y yo no lo vería como algo mortuorio, digamos, con una dramaturgia de la cual nos caigamos todos del barco, digamos. Sí, a veces nos genera una especie de terror de alta mar, ciertamente, pero la sociedad atraviesa estos ciclos, insisto, y procesos de reconstitución. No, yo creo que va a arrastrar eso, y va a arrastrar eso porque lo que está agotado en Chile, yo diría al fondo acá, tiene que ver con la devastación del campo político y de la política profesional. Entonces, este gobierno y el otro, lo más probable es que funcionen con tasas de oxígeno. Digo, la política como horizonte de sentido, como proyecto, política posibilitadora, ¿eh? Política que abre horizontes, llámale tú, sentido, integración, etcétera. Eso precisamente es lo que está, digamos, moribundo, porque se rompió el pacto social en algún sentido, entre élites, sociedad civil, movimiento, teoría de la gobernabilidad. Fíjate que, por ejemplo, diputado Miguel Ángel, durante los gobiernos de la transición había una cuestión que es fundamental. Benninger instaló la teoría de la gobernabilidad. Y la teoría de la gobernabilidad, si uno le preguntara a Guerretón, sociológicamente, ¿qué era? Una teoría de los consensos. Era casi una teoría de las instituciones. Una tesis sociologizante de integración, de mediar, de invocar ritos republicanos, fuera en el Torre, con los carabineros. Yo recuerdo los clásicos discursos de Otone, los Correa Tironi, perdóname, que tenían un fondo cultural y que al mismo tiempo eran capaces de establecer una transversalidad enorme en otro contexto histórico, digamos. Pero ahí hay un elemento, sí, que no habían encuestas semanales, no se estaba aplicando el control mediático, por así decir, de la gestión pública. Sí, pero claro, ahí viene la pregunta. ¿Cómo conectamos eso? Porque, por ejemplo, los datos del informe del CNT para medir cómo hubo consumo cultural o político respecto a la ex convención constitucional arrojan una tasa del 10 o el 2%. El matinal fue el informante. Lo que yo he llamado en algunos análisis y columnas el partido matinal. Fíjate, a la sazón que cae viene la desafiliación, la desafección, ¿ya?, política, el matinal se dispara. El matinal es todo. Es un mall. O sea, mi abuela, en definitiva, hacía deporte después en la biblioteca. Así y se integra algo así como un territorio virtual. Entonces, la política rápidamente queda traslapada, digamos, en esa cápsula, en ese minuto, digamos, en ese instante de actualidad, en donde la vida cotidiana en el Instagram actualmente también es intimidad pública, y se pierden los vectores, digamos, se ganan otras cosas, pero ahí ciertamente la babelización, que es parte de los procesos, yo creo que no hay que tenerle pánico a eso, se expande, pero fue una lógica, yo te diría, matinalesca, que se mantiene, que genera algo así como un capitalismo alegre, ¿ya? Y permítame aquí cerrar un punto. ¿Qué hace el modelo en Chile? Y aquí todos fueron, digamos, parte del problema, digamos, todos, como se dice ahora con estos modismos. El chileno de Francia 98, el que viaja. ¿Qué le dice el modelo? Viajen, consumen, intégrense, beban algún Scotch, ¿ya? Hagan turismo, obtengan grandes becas. Entonces, en esa zona de apertura, efectivamente, nuestras élites generaron algo así como una especie de masificación populista en el acceso a bienes y servicios, de modo transversal. Sí. Ya ocurrió ese fenómeno. Por lo tanto, ahí las densidades, llámale tú, las culturas, los ritos, las fuentes de integración, se fueron disparatando a mecanismos de mercado. Yo no tengo ningún lío, diría yo. Me encanta incluso leer a von Hayek, ¿ya?, que uno
de los halcones, pero también es uno de los principales teóricos de la escuela austriaca, pero eso pasa en el caso chileno, por lo tanto va generando algo así como una modernización sin modernidad, ¿ya? Una ausencia de articulación política, y ingresamos en todos estos lenguajes con los que funcionamos todos los días, que son lenguajes de la contability, productivistas, extractivistas, manageriales, vale decir, estamos reducidos a una lengua logarítmica, ¿ya? Y esa fue la que se empezó a forjar en este tipo, digamos, de modernización de alta penetración en términos de un mercado que fue abrazado por la chilenidad. Entonces, así es. En Eufro Radio, la 89.3 en Temuco y en Angol, la 94.1 Eufro Radio. Estamos a esta hora también conectados la tele y la radio. Bueno, vamos a tener que ir a un tema que también nos ha preocupado, nos ha inquietado, porque naturalmente como que abrió una temporada de situaciones raras. Y le hago la pregunta abierta inmediatamente. ¿Existe o no delito? Pues falta ética la que hizo su correligionario, el diputado Miguel Mellado, al grabar al presidente de la República, entiendo, en una reunión donde se había advertido que no se podía grabar. A ver, yo estaba ahí, por lo tanto soy testigo presencial, no de oídas. Fuimos convocados a una reunión en Cerro Castillo para hablar sobre la problemática de la región de Araucanía, particularmente el tema de inseguridad. Y cuando se inició la reunión, el presidente pidió no grabar. La reunión ya había partido y el diputado Mellado llegó con posterioridad. Por lo tanto, no escuchó la petición que el presidente nos hizo a todos. ¿Ni nadie le advirtió al momento de integrarse a la reunión? Nadie le advirtió. Miguel estaba sentado en una punta y de hecho yo estaba sentado en la otra punta y el presidente a mitad de la mesa, una mesa bastante larga. Y cuando se hizo ya el resumen, entiendo yo que ahí Miguel Mellado grabó para tener mayor certeza del tema, así como todos tomábamos apunte, bueno, él grabó el tema. Y al día siguiente él entregó esa información a los medios sin ninguna intención de generar alguna polémica o generar una situación de alteración de lo que se había acordado. Entiendo yo que la hizo de buena fe, no una mala intención de divulgar algo que tenía algo de secreto, porque en realidad todos, terminada la reunión, replicamos lo que ahí se había transmitido. En ningún momento se nos dijo mantengamos esto en reserva. En ningún momento se dijo, diputado, ustedes salieron haciendo cuñas de sí, eso. Inmediatamente el presidente nos dijo. Los medios estábamos afuera y cada uno opinó en relación al tema y nos preguntaron qué se había acordado y cada uno comunicó lo que en ese momento creyó relevante de la reunión, sin señalar en ningún momento que había algún tema reservado que no se pudiera eventualmente entregar a los medios. Y por lo tanto, si al día siguiente o el mismo día el diputado Mellado entregó esa información que él había grabado, no hay ninguna situación de mala intención. Sí, claramente no es algo normal que uno grabe sin el consentimiento de la persona que está en ese momento con la cual está interactuando. Y yo ahí reitero, reparte del diputado Mellado, no hay ninguna mala intención de perjudicar ni entregar una información reservada o que se haya pedido que era absolutamente reservada. Por lo tanto, bueno, son los órganos pertinentes los que tendrán que investigar, pero según mi modo de pensar, no hay delito porque no está la intencionalidad de generar una situación que sea más allá de lo que en esa reunión se conversó y que se dio públicamente por cada uno de los que terminamos esa reunión a los mismos medios en ese día. ¿Comparte que haya sido él pasado al Tribunal Supremo? A ver, yo creo que, por eso le digo, hay que investigar todo, ya es mi opinión que no hay una situación compleja, porque no hay una mala intención, pero como siempre, como lo señalé antes, aquí hay que investigarlo todo, caiga quien caiga, y por lo tanto debe investigarse. Y espero yo que el día de mañana se establezca, como yo he señalado, de que aquí no hay ninguna mala intención, no se divulgó algo que se había pedido reserva, porque nada se pidió reserva, y por lo tanto, bueno, los órganos pertinentes, el Tribunal Supremo del partido, ¿no es cierto?, y la justicia, espero que determine el criterio que yo tengo en este momento. Puedo estar equivocado, pero ese es mi modo de apreciar, habiendo estado presente en esa reunión. Bueno, la pregunta, ¿falta de ética o delito el que cometió el diputado Mellado? O sea, yo creo que, como esta respuesta correcta, digamos, me parece de un lado que es inaceptable, de otro lado lo
paso al punto de inmediato, lo tendrán que determinar los tribunales o las instituciones, pero más allá de la aclaratoria que hace el diputado, que ciertamente se agradece, yo no pondría en duda eso, de que fue en estos términos, digamos, en una escena de informalidad y en un momento, digamos, de distensión, por lo tanto ocurrió eso, pero los efectos de cómo se ha canalizado eso, cómo lo recoge cierta ciudadanía, detalle incluso informado, ilustrado, digamos, es la tesis de una ruptura de confianza, un acto, digamos, que transgrede una reunión de seguridad en donde el presidente convoca, vale decir, más allá de la buena intención, no provenimos de la comunión de los santos, digamos, pero genera esto un efecto, y el efecto es, en definitiva, que los puentes que hay que ir construyendo, que son absolutamente complejos, en donde hay que avanzar eslabón por eslabón hacia diciembre, tratando de salvar, comillas, el barco, generan este tipo de... Porque vimos una atmósfera, y estas atmósferas son líquidas, son, digamos, como kafkianas en algún sentido, y el efecto de medios, digamos, la industria medial mueve esto de diversas formas, en un giro carnavalesco, en un giro, por favor, lo que ocurrió, así como que no hubiéramos tenido, excúsenme, Curatato, Johnson, Cabal, Feñita, y nuestras élites se escandalizaron, etcétera. En ese sentido lo encuentro yo lamentable por el efecto, digamos, de fractura en un contexto en donde lo político, insisto, ha experimentado una devastación. No tenemos restitución de estos discursos, que de última eran blufeos, perdónenme, de hace 7, 8 años atrás, por no sé, gobierno de paridad, o crecemos, o las instituciones funcionan, que de último eran metáforas políticas que se integraban, se acoplaban de alguna manera, ligeramente incluso, digámoslo así, en el campo de la vida cotidiana. Mauro, esto lo podemos entender como la desconfianza que hay en el ejercicio de la política hoy día en Chile, porque usted nos hacía un resumen histórico de la conversación, de la forma en que se llevaban adelante los diálogos en la gobernabilidad, y hoy día esto demuestra que, y en algunos... a mí no me lo dijo el diputado Mellado, pero en algún momento escuché por ahí que él dijo que era una forma de tener el testimonio grabado del presidente respecto a sus compromisos. ¿Será un poco eso, no? Sí. O sea, yo creo que efectivamente, incluso, o sea, más que... ha habido un desacuerdo estructural. O sea, ese es un asunto que tiene que ver con las tasas de desafección en las democracias contemporáneas, ¿ya? Y las crisis de los sistemas representativos también es una cuestión de carácter global, para intentar establecer una suerte de sobriedad en el análisis, porque me parece muy interesante Juan Pablo Luna, pero esta tesis de la teoría de la salvación, como si fuéramos Medellín el año 85 en Envigado, me parece un poco ya altisonante, con toda la agudeza que tiene Juan Pablo Luna. Pero claro, hay un fenómeno de fractura, insisto, en donde la desafiliación es estructural, porque en definitiva las ciudadanías reclaman otras formas de empoderamiento, otras formas de representación, de acción, de diferenciación cultural, de un Chile con mascota, ¿ya? De una crisis de la tasa matrimonial. Por lo tanto, estamos en un contexto de un cambio cultural absolutamente aluvional. ¿Irreversible? Sí, irreversible, pero sin colocar tampoco la nota necesariamente nihilista como un agotamiento de la época. Hay periodos que precisamente son menos fundamentados en términos de ornamento, de discurso, de tener palco, sentido, etc. Acá ocurrió un fenómeno muy peculiar, digamos, si tú instalas tasas neoliberales, ¿ya? A este alcance y no tienes ciertos sistemas de cobertura pública, por ejemplo, el rol del Estado. ¿Te fijas? Yo no pensaría por ningún motivo tener una regresión a un fenómeno de estadolatría o estatizante. Me parece que no es parte tampoco de la época, salvo el intento que hizo el Michi Correa, que fue un capitalismo de Estado, ¿ya? Pero ahí hay que pensar en un Estado social de derecho. Yo digo, ¿por qué viene una alarma en este país en donde nos caemos con histeria todo de que esto nos llevaría a restituciones totalizantes, jerárquicas, verticalistas? Excúsenme, se requiere un Estado social de derecho mitigado con libertades, con competencia, con mixtura. O sea, uno toma ciertas democracias y esta mesura es absolutamente normativa, y acá estamos todavía en este debate. ¿Cómo saltamos de un Estado que no sea abstencionista, pero que en ningún caso pasa a ser un Estado intervencionista?
a mí me parece del orden de la sensatez avanzar en esa dirección. Entonces los litigios ideológicos, la conflictividad de intereses, y creo, admitiendo, diputado, lo que usted señalaba, que el efecto medial, pero los medios construyen realidad, que es de kindergarten a esta altura. Ese es más bien, diría yo, la postilla que quería dejar colgando sobre eso. Pero este fenómeno, yo le diría, de desacople entre estructuras sociales y campo normativo, genera también el riesgo de ciertas prácticas de populismo. No todo populismo per se es negativo, ¿ya? Pero en la Argentina generó altas tasas de industrialización, ¿ya? Altas coberturas, una mejora objetiva de los salarios reales. La Argentina, yo te diría que en términos de hecho, 8.000 escuelas el primer año del peronismo, podemos discutir mucho al respecto, pero en nuestras mixturas, pensémonos como no en la clave occidental, que buscaba el Facundo, ¿ya? O que buscaba el Verdi en la Argentina, somos estas mixturas, digamos. El caso chileno tiene una sobriedad más cordillerana, yo diría, ¿eh? Pero pueden ser desafiliaciones que duren, desacople, y eso va a tener que implicar repensar las formas de Estado, la política pública y los cambios culturales, ¿ya? Estamos en ese proceso de transformación y yo no lo miraría solamente con los temores que infunde, ¿ya? Sino más bien estamos en un tiempo en donde nos toca aprender y desaprender. Volvemos al análisis del comienzo que alguien me decía, cuando ocurren estas situaciones de plata, uno dice, si son antiguos es porque conocen el sistema, y si son nuevos es porque en realidad fue un error, no sabían cómo funcionaba el sistema. Diputado, entonces uno piensa en el caso particular del diputado Mellado. ¿A usted le sorprendió eso? De la grabación. Es que, a ver, yo conozco a Miguel hace bastante tiempo y por eso reitero que aquí no hubo una mala intención respecto de él. Él, con la finalidad de que él además trabajó en un medio, digamos. Sí, entonces, claro. Bueno, es entregar información que es relevante para poder dar a conocer lo que se acordó en una reunión. Entonces, por eso no se trata de bajarle el perfil de ninguna manera. No, pero ¿cuál fue el error que comete él? No haber preguntado, no haber dicho, ¿sabes que puedo entregar esta cuña? El error de él fue, bueno, sí, es que hay hartos errores, sí. Porque él a las 12 del día... El error de él fue no haber salido en la mañana temprano y decir, mire, yo grabé y sacó el problema. Pero a las 12 del día él estaba diciendo otra cosa. A eso le digo. Sí, él estaba diciendo de que esto puede romper la confianza y todo eso. A mí me hubiera pasado una cosa así, yo digo, a ver, yo no tenía idea que esta cuestión no se podía grabar, y yo la entregué para que se pudiera difundir y entregar la información y para entregar, que fue la intención de él, digamos, que fue entregar una información para que la comunidad, que sabemos la preocupación que hay en toda nuestra región, supiera que es lo que estaba pasando. Pero bueno, él no lo hizo y yo creo que ahí está el error de no haber inmediatamente dicho, mire, que esta información la entregué yo y bueno, sacar el problema. Pero permitió que los medios, ¿no es cierto?, estuvieran durante el día. 48 horas lo menos. No fueron 48 horas. 24 horas. No, si esto fue el día siguiente. Claro. Fue el día siguiente. Pero fue en la noche donde él reconoce. O sea, pasaron 24 horas a lo menos. Sí, bueno. Sí. Ya, horas más, horas menos, pero ya dejemos las 24. Sí, claro. Pero la situación es esa. No haber inmediatamente dicho, mire, esta cuestión, en realidad no sabía que no se podía entregar esta información, yo la hice, pero con la mejor buena fe. Punto. El tema se acaba. Si es el tema, entonces nos acostumbramos muchas veces a mantener cierta reserva, por decir una palabra bastante suave, respecto de temas que lo podemos sincerar inmediatamente y se acabó la discusión. Punto. Sí, Mauro. Sí, yo creo que el caso del diputado Mellado, desde un punto de vista estructural, tiene que ver también con lo que es la espectacularización de la política. Entonces, yo decía Gemita, con respeto, digamos, el caso Johnson, Cabal, los casos, digamos, de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es una cuestión estructural, que el medio la toma al otro día y la coloca en una clave de, ¿cómo llamarlo?, carnavalesca, de algarabía, digamos, y ahí logra sostener audiencia infieles, por llamarlo de alguna manera, que se nutren precisamente de este elemento en donde la cápsula matinal, que está en el inconsciente, como un mol podría estar también en el inconsciente de las capas medias, se mantiene. Entonces, el presentismo, diría yo, sin horizonte, ¿ya?,
más que presente, lo que tenemos es actualidad. Es como la promiscuidad de la contingencia. Pero esto queda, Mauro, le puede significar al diputado ese sentido que en cualquier momento le van a sacar, pero usted andaba grabando hace unos años al presidente, ¿no? Yo tengo la impresión de que va a ser fuga, porque el caso de la política del Frente Amplio, por ejemplo, a propósito de los fondos públicos, ¿ya? Esa incluso me parece un tanto o igualmente delicada por todo el discurso programático con el cual llegan, ¿ya? Igual van a ser los ajustes y las correlaciones internas, en donde la demografía del FEA queda cada vez más reducida en términos de articulaciones políticas, ¿ya? Tuvimos este discurso rimbombástico, digamos, en donde hubo un uso y un sobreuso que yo, con todo el respeto, me parece una presidenta magistral, inteligente, que logró superar el dolor, que integró, que vio la muerte del padre, capaz de sustentar una ética, incluso Michelle Bachelet, pero en el discurso había un uso permanente, digamos, como una especie, y excúsenme la audiencia, por favor, de mami que el borichismo y la comunicación política instalan en un rito de integración, ¿ya? Pero de última, diría yo que en ese discurso, con toda su collage, su nomenclatura, había un afán inclusivo. O sea, creo que ese discurso, más allá de la ausencia de pacto, de articulaciones, digamos, de legitimidad, y de que arrastre este 20, o que esté en un 15, yo creo que es un tiempo de perpetuidades, porque viene lo siguiente, o sea, yo creo que no hay que tener la nostalgia de que vamos a retornar a algo así como estos ministerios en donde estaba deliberando un día lunes Francisco, que salía permanentemente con José Joaquín Lavín en medio, ¿ya? Estas vertebraciones, diría yo, de los gobiernos de los 90 y de los 2000, que tenían Estado, que estaba centrado, que los medios estaban relativamente locados. Entramos en una rearticulación total, diría yo, de la industria medial, de los podcasts, de las digitalizaciones, de los consumos culturales, de los cambios también en los procesos de lenguaje alogarítmico, en los hijos, en la adolescencia. Entonces estamos en un contexto de intensa transformación cultural. Eso es así. Yo creo que eso se ha contestado esencialmente de parte de los sectores políticos con seguridad, con orden, lo que es fundamental, ¿ya? Pero eso, si eso no es acompañado de una agenda de comprensión cultural sobre lo que estamos viviendo, lo que vamos a ver es puro caos. Pues vamos a leer esto, algo así como una suerte de paisaje de la ruina que nos está extorsionando, digamos, más aún cuando en lo generacional las tecnologías en algún punto fueron construidas, entre comillas, para dejarnos en una zona de offside, de sí, fase. Claro. Y hay un quiebre que lo demuestra el CINSE. Alguien me dijo, lo que pasa es que los niños volvieron, después de 2 años, a tomar el lápiz. Y alguien me dijo, ¿y para qué quieren el lápiz? Si el niño está escribiendo en un computador, está escribiendo en una tablet, hasta en el teléfono. Sí. Entonces es un tema a discutir, pero para otro programa. Hay comisión presidencial, lo que demuestra la importancia que se le da al tema de seguridad, particularmente la violencia, el terrorismo en la macrozona sur. ¿Un anuncio más? ¿O usted cree que aquí, en definitiva, se va a recoger todo lo que ha sido en las comisiones anteriores y vamos a tener, como dijo el presidente Boric, para el próximo gobierno una pauta de trabajo? A ver, yo espero que le vaya bien a esta comisión y que pueda sacar las conclusiones antes de 2 años, como está considerado, para que no quede la responsabilidad para el gobierno que venga con posterioridad a este tema, porque aquí va a quedar, no importa, no sabemos quién va a ser el próximo gobierno, pero la idea es esa. A ver, algunas cosas. Primero, no comparto que la firma o el inicio de esto haya sido el día que se celebra el Año Nuevo de nuestros pueblos originarios. ¿Y por qué, diputado? Porque cuando hablábamos de paz y entendimiento, estamos de alguna manera, al hacerlo ese día, lo estamos relacionando con que el problema de paz y entendimiento es de los pueblos originarios. Y no es así. Hay gente que ocupa como una especie de escudo protector la causa mapuche. La tienen como la excusa perfecta para generar intranquilidad, para generar delincuencia, para afectar a mujeres, niños, adultos mayores, trabajadores, etc. Primero. Segundo lugar, creo que la integración
fue demasiado acotada. Hay sectores que no quedaron representados respecto a este tema y que tienen mucho que decir respecto a lo que significa la paz y entendimiento. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el pueblo católico, el pueblo evangélico. Que el mundo religioso. Mucha presencia en el sector rural y especialmente en comunidades indígenas. Las empresas forestales van a tomar alguna decisión donde los involucra a ellos y ellos no están en la mesa. No hay nadie. Está el mundo agrícola, está el mundo indígena, está el mundo gremial, ¿no es cierto? Pero no los está... parlamentarios. Los parlamentarios, pero no está el mundo forestal, que es el gran involucrado respecto a este tema. Hay mucho terreno que se reclama que está hoy día en manos de empresas forestales, que creo yo que ellos deberían estar en esa mesa para que el día de mañana también haya cierta obligatoriedad respecto de los acuerdos que se puedan tomar. Entonces, creo que, y hay muchos actores que también quedaron marginados respecto a este tema. Creo que fue demasiado acotado los participantes para que el día de mañana las decisiones que se puedan tomar sean... Nunca va a ser 100% obligatorio, porque siempre alguien va a quedar fuera, pero que por lo menos tenga cierta representatividad las decisiones que se puedan tomar, cosa que el día de mañana también las podemos implementar y que alguien represente a esas decisiones que se están tomando. ¿Se puede argumentar lo acotado de la cantidad de comisionados, se les denomina, ¿cierto? Porque integra esta comisión, al hecho de que las universidades hicieron un trabajo previo, haciendo un símil muy parecido al tema de la Constitución, donde se trabajó en unos bordes y que se les entregó precisamente ayer por parte del rector de esta universidad al presidente de la República. Sí, bueno, es reconfortante y hay que admitirlo, que haya estado el rector Hebel y haya tenido una visibilidad maciza, protagónica, en el acto del día de ayer. Pero una postilla al respecto. Yo creo que ahí hay una mixtura, es lo que señala el diputado. Efectivamente, hay que ampliar el muestral de actores que participen en la mesa, en la articulación, en los grados de legitimidad, aumentarlo, pero al mismo tiempo podría ser un gesto de simbolicidad, porque hay que admitir, lo voy a decir así, que si uno dijese cuál es el estallido crónico, programático, con distintos usos y abusos, en el caso chileno, constituye lo que no sé a quién se le ocurrió llamar macrozona. O sea, el término es de una violencia marcial, prusiana, un verdadero Bismarck, ¿ya? Como decir que en el barco Tanning, en los procesos de nazificación, ¿ya? Hay que revisar ese lenguaje, digamos, entre frontera, macrozona, ¿ya? Es un tema ahí en donde los significantes constituyen realidad. De otro lado, aparecería bien un pacto universitario, ¿ya? Con toda su lozanía, su aparato investigativo en Chile, con altas tasas de indexación, con becados internacionales. Si acaso las universidades en este país tuvieran relaciones con los territorios, con los espacios. Fíjate que después de los quiebres sociales, 2011, 2019, uno esperaría algo así como un vientecito de popa o de proa que diera más articulación a la intervención en el territorio. No ha ocurrido eso. Las universidades en su conjunto han tenido una conducta absolutamente endogámica desde el punto de vista de la inercia, de ciertos conformismos burocráticos, de empleomanía, de mantener los equilibrios, etc. ¿Ya? De otro, cuando intervienen, como estamos en una lógica de alta indexación, intervienen de modo extractivista, ¿ya? Intervienen con lenguajes que son más bien técnicos, lo que ciertamente hay que hacerlo, hay que llevar software, Atlas, mapear desde arriba, contratar helicóptero, etcétera. Pero eso también tiene que ir arropado con una forma más bien comprensiva, más bien cultural de lo que son los territorios, los lenguajes, su campo de significación, su diferenciación cultural, que incluso está suscrita en algunos tratados de la ONU, y con lo cual estamos al debe. Por lo tanto, si las universidades van a intervenir, y hay un ejercicio genuino, que yo espero que sea así, tienen que generar mixtura entre herramientas técnicas, ¿ya?, que van a dar informes que muchas veces no conectan con la política pública, así derechamente, y también comprensiones más bien culturales. Sin esa combinación, no es mucho, creo yo, lo que se va a avanzar. Claro, diputado, ¿será eso entonces la bajada que tienen que hacer estos comisionados para adaptar el modelo que se entrega a la solución que también se espera todo esto? Y es el centro de este trabajo, es la tierra, o en definitiva buscamos algo más, porque si es solo la tierra, creo que es un trabajo de más, ¿o no?
A ver, si es solo la tierra y vamos a la cantidad de demanda que hay de tierra, le colocamos un segundo piso a la región de Araucanía y todavía no cubrimos la demanda. Además que se ha generado una situación donde muchas personas pertenecientes a algunas comunidades viven en Santiago y se le ha adjudicado algún terreno o lo arriendan porque siguen viviendo en Santiago o sencillamente se transforman en parcelas de agrado, que no es la idea de este tema. Entonces, muchos de esos terrenos están saliendo del el círculo productivo, o sea, cada día tenemos menos terrenos en la región de Araucanía que están produciendo alimentos. Teníamos una reunión con el ministro de Agricultura antes, y la cantidad de terreno disponible cada día es inferior para poder sembrar, para poder producir, ¿no es cierto? Y por lo tanto cada día somos más dependientes del extranjero, o sea, nuestra seguridad o soberanía alimentaria se está poniendo cada día en riesgo. Entonces, esa gente que vive en Santiago, que demanda, ¿no es cierto?, una demanda histórica de terreno, a lo mejor hay que compensarla de otra manera, con bonos, recursos, de otra forma, porque la demanda no se cubre con la cantidad de terreno que hay en la región de Araucanía y además que es inapropiado seguir entregando terreno que no va a ser después, va a salir físicamente del mercado y no se va a producir. Entonces, ojo con ese tipo de cosas porque las decisiones que se puedan tomar puedan significar que a futuro nos podamos arrepentir de lo que ocurra. Espero que la decisión que se tome y las conclusiones no queden guardados como ha ocurrido con muchas comisiones que se han conformado en los escritorios y esperando que venga otra comisión a ver si los toma en consideración. Mauro, 2 años de trabajo es mucho, es apropiado, es adecuado, de acuerdo a la importancia que le da el Estado a este tema. Es prudente, yo creo, ese plazo, porque las dimensiones tienen que ver con muchos planos, o sea, demandas que son de carácter territorial, revisión de títulos de dominio, distintas prevalencias zonales, articulación y comprensiones lingüísticas, cierta autonomía administrativa. Por lo tanto, sí, a mí un plazo de 1 año y medio, 2 años, me parece relevante. Lo que sí creo que tiene que haber un gesto absolutamente genuino, y esa sería, digamos, una suerte de épica que me parece inspiradora, que se asuma de que lo que ocurre acá en el sur, digamos, la metáfora sur, yo preferiría nombrarla así, digamos, de modo más lírico, se constituye en el epicentro de la conflictividad nacional. Entonces, esto se implica, digamos, articular puente, como quien cruzó, lo voy a decir así con cierta ligereza, una Teletón en los tiempos de la dictadura y permitió un puente. Fíjate cómo era posible en los años 78, 77 articular bandos. Y eso después fue prosperando. Incluso se tradujo en la política, los consensos, y uno empieza a hacer un recorrido. Yo creo que eso implica un gesto de estadistas, ¿ya?, de proyección, de mirar el país a 20 años plazo, ¿ya?, de convivencia, y 2 mecanismos, diría yo. Una metodología de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil tiene que interactuar con el otro, tiene que entender la diferencia, y ahí tendrán que componerse los organismos sociales, las universidades, siempre y cuando entren en climas, digamos, que no sea la encuesta o el test, sino que vayan en una lógica de producción de conocimiento e integración de convivencia en contextos no universitarios, porque si vamos a andar con la lógica del Scopus y el ICI, digamos, y pidiendo que todo sea traducido a formato y no articulación, la universidad se transforma en definitiva en algo así como cadáveres cognitivos, ¿ya? O sea, no tienen la capacidad de concebir, digamos, al otro como una diferencia. Entonces, está ese elemento, un lado, que me parece a mí absolutamente, que tiene que ver con las políticas del conocimiento de inclusión. Lo segundo, no puede ser el Estado, porque hay que mostrarle en un lío que no va a tener término, quien interpele, integre, ¿ya?, solamente a estas comunidades. Porque el artefacto Estado, lo voy a llamar así, con toda la validez que tiene, que es indiscutible, es fuertemente cuestionado en la interna. Entonces, si no hay un acople con organizaciones, fundaciones que expresen diversidad, el asunto no tiene vuelta. Entonces, metodología de sociedad civil, y esto implicará varios coaching, diría yo, y políticas sociales, y del otro lado, fundaciones,
u otros grupos de organismos de la sociedad civil que interactúen y que amplíen el marco de legitimidad. Porque si tú no tienes una co-construcción, llamémosle, de los actores que tengan cierta secuencia y una relación horizontal, transparentada, el asunto se va a tornar gris. Pero en términos de 1 año y medio me parece absolutamente prudente para un proceso ancestral. Y me quedan los últimos minutos en concreto, por ejemplo, productos. Un carnet que diga mapuche o chileno. Una bonificación, un apoyo especial a la familia. ¿Puede ser? Ay, yo creo que, ojo con ese tipo de cosas, los carnés y de separarlos en Ruanda casi se destruyó porque los separaron en los Tutsis y los Hutus y después se pelearon entre ellos y fue un desastre. Yo creo que aquí, somos todos chilenos, de distintos orígenes, pero somos todos chilenos. Yo creo que en ese cuento hacer una separación es muy riesgoso, tenemos muy mala experiencia a nivel internacional respecto de ese tema, entonces hay que ser muy cuidadosos respecto a esa situación. Claramente yo creo que aquí los beneficios tienen que llegar a las personas que realmente los necesitan, porque hoy día lamentablemente estamos fraguando una situación. ¿Y cuál es el beneficio concreto, diputado? Donde la gente dice, a ver, ¿por qué a mí no tengo beneficio en circunstancias de que esta otra persona que tiene un origen distinto se otorga beneficio? Entonces finalmente se está generando una odiosidad al que recibe el beneficio por tener un origen distinto. No, tenemos que tratar de integrar, de dar la oportunidad a todo. Hay una deuda histórica, debemos reconocerla y debemos avanzar respecto a ese tema. Pero ojo con esas diferenciaciones que pueden generar problemas en 15, 20 o 30 años más. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. No podemos patear para adelante la situación. Tenemos que buscar una solución y no generar un problema que nos puede costar algo que internacionalmente han habido experiencias. Muy bien. Mauro, agradecer la gentileza de acompañarnos. Siempre interesante con sus análisis y ha sido una buena conversa, aparentemente. Gracias, pues. Así que encantado de estar acá, diputado. Y Miguel Ángel. Muchas gracias. Ha sido un agrado, Miguel Ángel, Mauro, por haber compartido esta conversación. En realidad, más que debate en análisis de lo que significa la contingencia de hoy día. Bueno, falta eso, diálogo más tanta. Sí. Bueno, estamos disponibles acá como programa para que se sienten los que quieran conversar y que sean necesarios también que entreguen su opinión. Con ustedes seguimos conversando en Visión Nocturna, en UFRO Radio, a través de sus redes en Temuco y Angol y en todas las redes de UFRO Visión. Hasta cualquier momento.